Mateo y Lucas se conocieron en los primeros días de colegio, cuando aún eran dos jóvenes intentando encontrar su lugar en un ambiente lleno de caras nuevas. Desde entonces, se volvieron inseparables. Mateo era el que siempre destacaba, alto, de porte seguro, con cabello negro largo que caía sobre sus hombros y una sonrisa confiada que parecía abrir puertas. Su piel trigueña brillaba bajo el sol del patio, y tenía esa mezcla de carisma y espontaneidad que lo hacía imposible de ignorar. Extrovertido, inquieto, siempre proponía retos o ideas nuevas para que la rutina no se volviera aburrida. Para él, cada recreo era una oportunidad de aventura. Lucas, en cambio, era más bajo, de piel clara y cabellos castaños rizados que le daban un aire juvenil y tranquilo. Su mirada serena transmitía calma, y su voz pausada parecía meditar cada palabra antes de soltarla. Introvertido, observador, con una sensibilidad especial. Veía detalles que otros ignoraban, escuchaba silencios que nadie más notaba. No buscaba protagonismo, pero quienes lograban acercarse descubrían en él una compañía sincera y profunda. Esa diferencia los unió. Donde Mateo era chispa y movimiento, Lucas era calma y reflexión. Donde uno buscaba ruido, el otro encontraba silencio. Juntos equilibraban sus mundos, y pronto se convirtieron en el dúo inseparable que todos reconocían en el colegio. Al terminar la secundaria, sus caminos parecieron tomar direcciones distintas. Mateo, fiel a su carácter curioso y audaz, eligió una carrera de ciencias, atraído por los desafíos y la posibilidad de descubrir cosas nuevas. Lucas, en cambio, se inclinó por las letras, buscando en los libros y en las historias un espacio donde podía expresarse sin necesidad de gritar. Aunque sus facultades estaban en edificios diferentes, siempre encontraban la manera de verse en las horas libres. Almuerzos compartidos, cafés improvisados y largas conversaciones en los pasillos. La universidad era un mundo nuevo, lleno de rostros desconocidos y responsabilidades adultas, pero su amistad seguía siendo el mismo refugio de siempre. Mateo y Lucas eran, a ojos de todos, inseparables. Dos piezas distintas de un mismo rompecabezas, que juntos daban forma a una historia que estaba a punto de cambiar. La universidad se convirtió en un escenario nuevo, lleno de rutinas que poco a poco fueron marcando el ritmo de sus días. Aunque las facultades los mantenían en edificios distintos, Mateo y Lucas mantenían la costumbre de cruzarse en los espacios comunes del campus. Los almuerzos en la cafetería eran un punto de encuentro habitual. Mateo llegaba con historias de experimentos fallidos que relataba como si fueran hazañas, mientras Lucas respondía con comentarios agudos que convertían la anécdota en reflexión. Entre bromas y conversaciones, el tiempo pasaba rápido. En las tardes, coincidían en los pasillos o en la biblioteca. Mateo saludaba a medio mundo, como si todos fueran conocidos, mientras Lucas prefería observar y escuchar. A veces se quedaban un rato en la biblioteca. Mateo se aburría pronto, pero acompañaba a Lucas, que podía perderse entre páginas durante horas. Cuando la semana se hacía pesada, buscaban un bar cercano para despejarse con un par de cervezas. Allí las conversaciones cambiaban de tono, hablaban de deportes, de grupos de música que estaban de moda, y también de las mujeres que les llamaban la atención. En esas charlas, Lucas siempre terminaba nombrando a Sofía, con esa mezcla de timidez y admiración que no pasaba desapercibida para Mateo. Otras veces se juntaban para ver algún partido, gritando goles y discutiendo jugadas como si fueran expertos, disfrutando de la camaradería que los mantenía unidos. La vida universitaria estaba llena de responsabilidades, pero lo que destacaba era la facilidad con que se apoyaban mutuamente. No importaba cuán distintos fueran sus caminos, siempre había espacio para compartir como buenos amigos, entre risas, bromas y esa complicidad que los había unido desde el colegio. El bar estaba lleno de ruido y vasos chocando, como cada viernes. Mateo hablaba con entusiasmo del partido que se venía el fin de semana, de las bandas que estaban sonando fuerte en la universidad, y también presumía de sus salidas con distintas chicas del campus. Contaba anécdotas de fiestas, de citas improvisadas y de cómo siempre encontraba a alguien con quien pasar el rato, aunque dejaba claro que ninguna era su novia formal. Entre risas, recordó lo que le había pasado esa semana en química con la profesora Irma. No saben lo que fue, dijo, levantando el vaso. Me pidió que hiciera una reacción frente a todos, y yo, confiado, mezclé los compuestos equivocados. El resultado fue un desastre, un pedo químico con olor a huevo podrido, azufre y lágrimas de gato. El hedor era tan insoportable que tuvieron que suspender la clase y abrir todas las ventanas del laboratorio. La profesora Irma lo reprendió con dureza, mientras sus compañeros se tapaban la nariz entre carcajadas. Lucas, aprovechando el momento, lanzó la broma. Parece que tu química anda peor que tu suerte con las chicas. Las carcajadas se multiplicaron, y Mateo, aunque avergonzado, se unió a la risa. Fue entonces cuando Lucas, casi sin querer, volvió a nombrar a Sofía. El ambiente cambió de inmediato. Mateo lo miró con esa sonrisa de desafío que siempre traía problemas. Hermano, ya basta. Si tanto te gusta, lánzate. Hazte novio de ella. Lucas se rió nervioso, negando con la cabeza. No es tan fácil, Mateo. Pero Mateo insistió, golpeando la mesa con el vaso. Entonces hagamos una apuesta. Esta semana te acercas, la conquistas, y si no lo logras, vas a la universidad vestido de princesa. Las carcajadas de la mesa hicieron que Lucas se sonrojara. Intentó esquivar el reto, pero Mateo no lo dejó escapar. Está bien, dijo Lucas finalmente, pero con una condición. Mateo arqueó la ceja. ¿Cuál? Que tú también tengas novia al final de esta semana. No importa quién, pero alguien de la facultad. El silencio se rompió con risas aún más fuertes. La apuesta estaba sellada.
Lo que empezó como una broma de bar se transformó en un reto que pondría a prueba no solo a Lucas, sino también a Mateo. La semana comenzó con un aire distinto. El lunes, Mateo caminaba por la facultad con la seguridad de quien cree tener todo bajo control. Después de todo, había tenido varios romances en el último semestre, salidas fugaces, noches de fiesta y chicas que lo acompañaban por un tiempo, aunque ninguna había sido su novia formal. Esa experiencia lo hacía confiar en que, con tantos días por delante, en cualquier momento alguna aceptaría ser su pareja y así cumplir la apuesta sin problemas. Lucas, en cambio, cargaba con la presión desde el primer día. Cada vez que veía a Sofía en los pasillos, sentía que todos lo observaban, esperando que se acercara. El martes, en la biblioteca, Lucas se armó de valor para acercarse a Sofía. Caminó hacia su mesa con el corazón acelerado, repasando mentalmente frases que sonaban bien en su cabeza pero que se deshacían en su boca. Justo cuando iba a saludarla, se le cayó el cuaderno y las hojas se esparcieron por el suelo. Sofía lo ayudó a recogerlas con una sonrisa amable. ¿Siempre tan organizado?, bromeó ella. Lucas, nervioso, solo alcanzó a decir un tímido gracias antes de escapar con las hojas mal acomodadas. Mateo, que lo observaba desde lejos, se llevó las manos a la cabeza y le gritó: «Si sigues así, te veo con vestido de princesa el lunes». Las risas de los compañeros resonaron en la sala, y Lucas sintió que el suelo se le abría bajo los pies. El miércoles, Mateo decidió que era su turno de avanzar. Se lanzó a conversar con varias chicas en los pasillos, confiado en su estilo extrovertido. «¿Ya viste lo que dijo el profe en clase?», preguntaba con tono gracioso. Pero ninguna parecía interesada en algo formal. Una de ellas incluso le respondió con ironía: «Eres simpático, Mateo, pero no busco nada serio, ni contigo ni con nadie». Mateo sonrió, fingiendo que no le afectaba, aunque por dentro empezaba a sentir la presión de su propia condición en la apuesta. El jueves, Lucas volvió a cruzarse con Sofía en la cafetería. Ella estaba con un grupo de amigas, riendo fuerte por alguna anécdota. Lucas pensó que sería imposible acercarse en medio de tantas miradas. Se quedó en la fila, observándola de lejos, mientras Mateo lo animaba con gestos exagerados para que se lanzara. Lucas terminó saliendo con el café en la mano, sin decir nada. Mateo lo persiguió con una risa burlona. «Hermano, ni siquiera un hola. Así no llegas ni a la esquina». Lucas bajó la mirada, sintiendo que cada día la apuesta se volvía más pesada. El viernes, Mateo intentó mostrarse más decidido. Invitó a una chica de su clase de biología a salir, pero ella le respondió que ya tenía planes con su grupo de estudio. El rechazo lo golpeó más de lo que esperaba, y por primera vez empezó a dudar de que cumplir su parte fuera tan sencillo como había pensado el lunes. Lucas, al verlo frustrado, no perdió la oportunidad de devolverle la broma. «Hermano, parece que el vestido de princesa te va a quedar mejor a ti». Mateo lo miró con una sonrisa forzada, pero no respondió. El sábado en la mañana, en el partido de fútbol, se sentaron en las gradas con sus amigos. El ambiente estaba cargado de gritos, banderas y tambores. Mientras el equipo local luchaba en la cancha, Mateo no dejaba de mirar alrededor, evaluando a las chicas de la facultad como si fueran parte de su propio juego. Lucas, en cambio, apenas prestaba atención al marcador, sus ojos buscaban a Sofía entre la multitud. Mateo lo empujó con un codazo y le dijo: «Ahí está. Es tu momento». Lucas fingió estar demasiado concentrado en el resultado, evitando la mirada de Sofía como si el partido fuera lo único que importaba. Al final de la tarde, volvieron al bar. La mesa fue testigo de las bromas y las tensiones. Lucas se defendía diciendo que Sofía era diferente, que no podía forzar las cosas. Mateo, en cambio, trataba de ocultar su inseguridad con historias de chicas que no pasaban de una salida casual. Entre risas y vasos chocando, ambos sabían que el desenlace estaba cerca, y que ninguno quería ser el que perdiera. El bar estaba abarrotado esa noche de sábado. La música golpeaba fuerte desde los parlantes, las luces de neón pintaban las paredes con destellos azules y rojos, y el murmullo de conversaciones se mezclaba con carcajadas y vasos chocando. El aire estaba cargado de humo y cerveza, y cada mesa parecía tener su propia historia. En la mesa de Lucas y Mateo, los amigos se acomodaban alrededor, esperando la conclusión de la apuesta que había marcado toda la semana. «Bueno, hermanos», dijo uno, levantando el vaso con una sonrisa traviesa, «¿qué pasó con la apuesta?». Mateo se encogió de hombros, intentando mantener su estilo confiado. «Yo lo intenté, créanme. Me lancé con varias, conté chistes, hasta invité unas hamburguesas a la gorda del salón, y ni a ella conquisté. Perdí plata y dignidad en el mismo día». Las risas estallaron alrededor de la mesa. «El galán se quedó sin corona», bromeó otro, mientras los demás brindaban. Lucas bajó la mirada, nervioso. «Yo tampoco pude. Cada vez que veía a Sofía, me quedaba sin palabras. Ni siquiera logré decirle hola como debía». Las carcajadas se multiplicaron. «Entonces ninguno ganó. Los dos vestidos de princesa», gritó uno, levantando el vaso. La mesa se llenó de bromas, brindis y carcajadas. Algunos imitaban a Lucas tartamudeando, otros a Mateo pagando las hamburguesas. La tensión se disolvió en risas, y poco a poco los amigos se fueron distrayendo en sus propias conversaciones, dejando a los dos en un silencio compartido. Mateo miró a Lucas, con los ojos brillando de una forma distinta. Se inclinó hacia él, bajando la voz para que nadie más escuchara. «¿Sabes qué?», dijo, con un tono que mezclaba nervios y decisión. «La verdad es que, el que me gusta eres tú». Lucas lo miró sorprendido, con el vaso detenido a medio camino.
El ruido del bar se desvaneció, como si todo alrededor se hubiera apagado. ¿Qué dijiste? Balbuceó. Mateo respiró hondo, decidido. Que toda esta apuesta fue una excusa. Que me reí, que presumí, que jugué, pero lo que quería era estar cerca de ti. Lucas sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Bajó la mano lentamente, y Mateo hizo lo mismo. Sus dedos se rozaron primero con timidez, como si ambos dudaran de lo que estaban haciendo. Luego, poco a poco, se entrelazaron bajo la mesa, ocultos de las miradas curiosas de los demás. Arriba de la mesa, las bromas seguían. Entonces los dos vestidos de princesa. Las carcajadas estallaron otra vez, los vasos se chocaron con fuerza, y la música siguió sonando como si nada. Pero debajo de la mesa, entre las manos entrelazadas de Lucas y Mateo, la historia había cambiado para siempre. Lucas lo miró fijamente, con una sonrisa tímida que apenas podía contener. Entonces, parece que ya ganaste. Mateo respondió con una risa baja, nerviosa pero feliz, apretando aún más su mano. El lunes, los pasillos de la universidad estaban más ruidosos que nunca. Los estudiantes comentaban el fin de semana, algunos con café en la mano, otros corriendo a clases. De pronto, las conversaciones se interrumpieron. Desde la entrada principal aparecieron Lucas y Mateo, vestidos de princesas. Con coronas brillantes, faldas largas y maquillaje improvisado, caminaron con paso firme, como si desfilaran en una pasarela. Las risas estallaron de inmediato. Algunos sacaron sus celulares para grabar, otros aplaudieron, y los amigos que habían estado en el bar no podían creer que realmente lo hubieran hecho. «Lo cumplieron», gritó uno, entre carcajadas. Lucas, rojo de vergüenza pero sonriendo, levantó la mano en señal de saludo. Mateo, en cambio, se lo tomó con humor, giró sobre sí mismo, mostrando el vestido, y lanzó un beso al aire como una verdadera reina de carnaval. La multitud se dividía entre carcajadas y aplausos, pero ellos dos caminaban juntos, hombro con hombro, disfrutando del momento. Bajo todo el ruido, compartían una complicidad que nadie más podía entender. La apuesta había terminado, pero lo que había nacido entre ellos apenas comenzaba.